el general Abodichita. Rola Benjamin Sangen Drupara Sho Sangen Shodan Sogen Shonam La Shangjo Bardo Dane Gyatsoin Dagi Jizoin Gebe Sonam Rola Benjamin Sangen Drupara Sho Sangen Shodan Sogen Shonam Shangjo Bardo Dane Gyatsoin Che Dagi Jizoin Gebe Sonam Rola Benjara Sangen Drupara Sho Semje Tamje Dewa Dan Deve Gyodan Dembara Gyosh Dunga Dan Dunga Ge Gyodan Drupara Gyoje Dunga Mebe Dewa Tamba Dan Mendra Gyosh Yerin Shadan Yedan Drebe Danyam Shambo La Dembara Gyoreji Semje Tamje Dewa Deve Gyodan Dabara Gyorje Dungan Dungan Ye Gyodan Dabara Gyorje Dungan Mebe Dewa Tamba Da Menda Vara Yerin Jadan Yedan Drave Danyam Shambo La Nebara Gyorje Simje Tamje Dewa Dan Deve Gyodan Dabara Gyorje Dungan Dungan Ye Gyodan Dabara Gyorje Dungan Mebe Tamba Dawa Da Menda Vara Yerin Jadan Yedan Drive, Danyam Shambo, Nebra Guraji, Shanza Wada, Shajiva Chanchi, Sanza Wada, Shiji, Shabana, Yawa Josan Daki, Jizaba, Tamje Daki, Shanshu Shango, Sashi Buju, Yungshan Meda, Zhang Shi Rabli, Jini, Dekiamba, Sangi, Shinta, Mekden Pulwa. 如果南大将来学不来学，什么南界三八大老爷写着写的，这种他们的话一句也好路过多少。 Balden doje chama rigun kyabda lama karma ba kyungro kwingi chungne sisi ba yuri dam nanjur ma chile kwingi chebo wangyur chekyung berje jamde la nanjur teji gube de do charme tuje kyung wara de lasada lasada sangwa la Any Kimber number sumso jebedene, chendo chinde thoma la thoma samdi ngado dele Buenos shigi. días a todos Good los morning, Kempos, all tres three Kempos y Kembos and todos los all amigos other y amigas, Dharma hermanos brothers y and hermanas de sisters, Dharma. Tashidele. Tashitele les doy. Hola, sta any kuno chanchi chodo tuge ba sal tamne dambe sembra Por shio. favor, escuchen el Please Dharma con la listen the Dharma motivación with the de la motivation of bodhicitta. bodhicitta. De la gang sembra che chugi rimba, chedun milorebe sungur. Any lengum reba la sungebe sungur. Dedu shinje. Las enseñanzas que voy a The teaching impartir I'm going to hoy talk today is the es song el of doha Milarepa. de Doha, song of realización de realization of Milarepa, el Milarepa, canto de realización which de was Milarepa, sang to la Lengkum cual se la Repa, his cantó student, and the name of a the su song is estudiante y se llama el Distinguishing canto que Happiness from distingue la Suffering. felicidad del sufrimiento. Oh, Y se lo enseñó a su estudiante da Repa. dedu shinje ki gurde. Tene 가상한테 dedu shinji number sumdi any shitare. Ayer And in these teachings, pudimos ya we have done yesterday 3 of them, the 3 repasar tres de las tres enseñanzas que distinguishing happiness from suffering. nos 3 of them dice we have cómo done distinguir la yesterday. felicidad del sufrimiento. Ya hemos delada aprendido de esas tres. ane kasandi ane ngado dedu shinji number sumdi tene ngado chagya chimbe tene ngoje ane number sum ngoje number sum ta semni chigi guru ngoje be tawadang ane namdo chigi rangzaldu ngoje be tawadang ane nawa chigi rangwedu ngoje be tawa sum la any tempa meaning but sejigdu shabe komba tagumni ngoje namsum dang ngoje namsum ge tawa dang tawa de
la miengpa tsichu de shabe dini nyambar shabe komba. Y podemos decir que ayer ya aprendimos las 3 instrucciones médulas y estas son instrucciones médulas, perdón, de Mahamudra que nos señala que nuestra mente por sí misma es Dharmakaya y que nuestros pensamientos conceptuales son el despliegue del Dharmakaya y que todas las apariencias son el despliegue también del Dharmakaya o el reflejo del Dharmakaya o los rayos del Dharmakaya. Y para pensar, y hemos hablado acerca de la forma en que podemos practicar eso de acuerdo al Mahamudra, en esas 3 líneas se enseñaron eso. Nyamlingi chudi yang dakbar suishindu choba dang suisin mayin bachibe choba dang naljurba ni la degi dumde namyang dewa dang namyang midewar girwe penyenda nimi Nos enseñó ayer los beneficios de practicarla de una manera auténtica y de no practicarla de una manera auténtica, que se llama el yogi que practica de manera auténtica y el practicar digamos, superficial. Y también nos enseñó el resultado que es la visión profunda de la meditación, es estar siempre feliz, y de no practicarlo como tal es estar siempre miserable o digámoslo infeliz. Y estaba tratando ayer de la visión y la práctica de la meditación Mahamudra. Y hoy tenemos 5 instrucciones médulas más. Comenzamos desde el número 4 hasta la 8ª. Ayer mencioné de que se nos enseñó acerca de la visión, la meditación, y a través de estas 5 líneas que vamos a estar mirando, se nos enseña la conducta auténtica y digamos que la conducta superficial o no auténtica de un practicante. Al decir conducta, nos referimos a la conducta del Mahamudra. Si puedes mantener la visión, tanto la visión como la meditación del Mahamudra durante todo el día, eso es lo que le llamamos la conducta del Mahamudra. Rejo meba, nyambara shakti kosu yebache, cholamla chukti kosu meba dine mayinba. Cholamla chukti me, nyambara shakti yebayina dine rejo chakira, samsam meba rawa. Dine nyambara shakti tawadang gomba di, cholamki kosu yang kirtumna, rejo meba asidi kosu. Y Changun Lodro Taye dijo que no deberías de estar separado de la visión y la meditación, ya si estás en meditación o en las sesiones post-meditación. Si no las practicas durante la meditación o tampoco después de la meditación en tus actividades post-meditación, posterior a la meditación, no está bien. Entonces deberíamos traer la práctica a la meditación y también a las secciones afuera de la meditación. Y Jangwan Lodro Taye dijo que esa es la conducta suprema, la mejor,
el poder llevar tanto la visión como la meditación sin hacer ninguna separación entre la meditación y las actividades posteriores a la meditación. Y por ello no tienes que poner ningún esfuerzo en llegar a rechazar y adoptar cosas y en llegar a acumular, a reunir las acumulaciones de las acciones virtuosas, porque sea lo que hayas, lo que vas a hacer va a ser virtuoso porque tienes la visión y la meditación unidas. Y Chamkwan Lodrötaye también dijo que esa es la conducta, la mejor conducta, la más suprema. Y por ello, desde la instrucción cuarta hasta la octava, Milarepa nos enseña ese tipo de conducta aquí en el canto o en el Doha. Ya que no disponemos de mucho tiempo, tenemos un tiempo muy limitado. I'm not going to go through an extensive explanation word by word, but somehow the concise Les meaning daré of un this resumen del significado de estas 5 instrucciones y no podré hablar acerca de cada palabra. Comenzaremos con la número 4, que abarca la conducta suprema. Y ahora lo voy a enseñar de una manera muy concisa, ya que no tenemos el tiempo para enseñarlo de una manera extensa, hablando de cada palabra, el significado de cada palabra. Así que la cuarta, la raíz, perdón, el verso raíz que fue entonado por Milarepa fue: el yogi que, sabiendo que todo es mente, toma todo lo que aparece como amigo, es siempre feliz. El practicante que desperdicia esta vida y tiene remordimiento en el momento de la muerte es siempre infeliz. Hola. Tadela gongi dine tawadan kombe tengse yingingi naljarbadi dine nawa thamje simsu shigre sungre. Aquí en estas líneas Milarepa dice que aquellos yogis que tienen la confianza de la visión y de la meditación podrán comprender que todas las apariencias son mente. Dine nawa sangin kare nangnayang thamje eni simsu sheba inzang dine jirnang dosu kir tugre sungre. Kare nangse sangmadi namgyung anso dine nangse la sangin nisu che dela changdang nigi wangdo eni jeba gewa jeba migewa shada chigwara. 탐제 순수체베 난저바디 나와 탐제 아니 라 상행니수 템퍼러 마신 바인다 되니 탐제 냠랭기 도스 샤르드레스 Normalmente, como nosotros como seres común y corriente tenemos muchas tendencias a distinguir las apariencias como malas o buenas, y por ello tenemos lo que es el apego, la ira y las demás. Y entonces llega todo a ser no virtuoso lo que hacemos, porque los que tienen esta visión y la meditación del Mahamudra, cualquier apariencia que surja no les molesta, no les perturba, porque ellos entienden que todo es mente. Y así que cualquier apariencia que ocurra se convierte en un soporte y por eso se convierte en un amigo. Y por eso la línea que dice todo lo que aparece como amigo es, toma todo lo que aparece como amigo. El yogi es siempre feliz. 대두 거래 중나양 저러하던 구발라서 봐 근데 중나양 되네 디 탐지 냠랭이 도스 샤로인당 되네
semla shivadan deva bashik kindu kirgure esungse. Así que So this kind of este yogi, yogi it sea doesn't matter donde he or ella she o goes, él vayan, esta yogini o it este doesn't matter yogi, sea where donde él o she or ella he viva, lives, and it doesn't con matter quién se with asocia, whom he or con she talk or quién had tiene contact, anything, contacto, everything become a friend todo for se his convierte en un practice. amigo And para su therefore, práctica y his or por her ello mind su mente always be siempre se peaceful mantiene, and joyful and full digamos of que en happiness. paz, en calma Oh, y las llena tiendas de de sedela felicidad. dida nekap kundu dewa inza. Teni di nekap su ani cholam thamje dewa gewala kirwa indi gewa chima yang ini dewa bashik chima pinche yang dewa bashik yung gre esungre. Y Kapsukla yang. And this kind este of yogi o yogi, yogini, since ya que that's ella how o he él can pueden be, ser he or felices she de can be tal happy in manera, this life, and sea then lo whatever que he or she hagan does está is en according with concordancia the con el dharma Dharma y con las and acciones according with the virtuosas. virtuous action. Therefore, Y por eso, starting from the a next partir de life, su próxima also vida, he or también she siempre always será be feliz. happy. Digi dokcho di mitse yang la kyalne chikar gyoba Ahora kire lo choba opuesto es namyang de la línea que le sigue, que es el And then the practicante que opposite of that, desperdicia esta Vinama vida said, y tiene the practitioner who remordimiento wastes en el momento de la this muerte, life and es has siempre regret infeliz. at the time of death is always miserable. Da digi ni deduk shenje ngaba di lo na tokse khongdu chini neru rangsa simbe namjur namyang di deba khongdu chukni dungdung shamsham jebe cheba namyang Y du ahora osu. les voy a And now I'm going to move to the decir fifth, el quinto, la distinguishing quinta instrucción happiness from de distinguir la suffering, felicidad and del I'm going to read sufrimiento. the root text. El The texto raíz yogi dice, who el yogi has que ha mastered dominado plenamente la realization realización fully y and ocupa su seizes propio his own lugar en la place naturaleza in the duradera, abiding nature is es always siempre happy. feliz. The El practitioner practicante who que se entrega al indulges in deseo y busca desire atención and es seeks siempre infeliz. out attention is always miserable. Hola. Da dela dene cheba da naljurbe kebardi tokse khongdu shine naljurba 공기 되니 따와당 공바 넘버 다바 라 아니 넘버 다베 등세디 쫄럼기 가서 양 쿠르투킹기 너저바디 되니 데라 녀몽당 이시 녀몽당 이시 아니 냠바니도 시밤 녀몽도 뭐 이시스 시바 시베 아니 똑세 콩도 집에 너저바디 똑세 콩도 슈트 그래 데데베 너저바디 되니 오 그렇소로 아니 넘버 샵에 내가 쫄람기 내가 탐제라 되니 내루기 랑신레 여러 요 말에 뒤에 넘버 탐제 내루기 강라 내기래 순서. Esta when línea this dice line que el says, yogi the que ha yogi tenido who has dominios, mastered realization fully and que ha seizes dominado his own plenamente la place realización y in the ocupa su abiding propio nature is lugar en la always naturaleza happy, duradera is es that siempre feliz. Se refiere a those que aquellos yogi or yogis o yoginis yoginis que tienen la who visión has the profunda y profound la view and meditación meditation that was descrita described or that anteriormente, was taught earlier, y and also también who can carry que them in puede their llevar estas dos conduct. actividades durante And su that conducta a kind of través del yogi or día. yogini, actually, when it says Aquí donde dice master ha realization dominado fully plenamente la means, then realización, quiere all the decir que todas kleshas las they are kleshas able to se transform convierten into en wisdom or sabiduría primordial o en wisdom or o jnana. sabiduría And primordial, therefore, tienen esa capacidad when de and hacer then the ello. second line, when it Y says aquí cuando seizes dice his own él place ocupa in su the propio abiding lugar en la nature, naturaleza means duradera, therefore quiere decir que no sea lo matter que hagan whatever they are doing, durante la sesión whether de during the meditación session or o during the post después en la meditation, they post-meditación, are actually never moving from the nunca se abiding mueven nature, which is the de la ultimate naturaleza truth. duradera That's why, and they are always happy. y de su naturaleza innata. Hola. Tiene que ser 제도 쫄럼기 가서 되니 녀몽기에게 낀 율긴 망보다 책이라. tiene nansola de nyumong che gi yurgen den che de nyumong rang sa ba ke ro ro ine tagom gi deng se den de na jor ba di ine nyumong ke yurgen den che be kap su
Tini nyomong ke yogin da trebe kaso tini nyomong namgin thamal bala nyomong ke di tini ke gi sabla tini yulgin dela tini hishi shargire yasong. So both Así que para to nosotros, us, los for seres comunes y ordinary corrientes, people, and also to the yogi or y a los yoginis, yogis y yogines we can podemos llegar a encounter encontrarnos many con muchas unconducive condiciones no conditions favorables que which puedan will stir perturbar up our nuestros kleshas. kleshas. And then for us, when we Y para encounter or nosotros, face los this seres kind of ordinarios object, then it causes us to que arise the klesha in our nos mind. encontramos en dichas But for situaciones, those pues yogi and eso hace surgir yoginis nuestros who kleshas. has Pero this kind aquellos of yogis y profound yoginis practice of que the tienen la view and práctica profunda del Mahamudra, Mahamudra y la actually visión del this kind Mahamudra, of estas unconducive condiciones condition would serían be muy the favorables conducive condition para for them poder to increase aumentar their su primordial sabiduría wisdom. primordial. nyomong tini kebe ongzi jene nyomong digi singe mare nyomong di hishi to doldo gure yasong. Nyomong di khansong so la dandade. Kasi da naljurba di jitop cholam la shudyu kaso nyomong ke gi yulgin dan chekirwa. La re la. nyomong ke yulgin dan chedi kaso keji tangbo la nyomong ke na yang keji nipa la nyomong di hishi to doldo gure nyomong digi singe mare. Hacemos una corrección aquí. So, Aquel this yogi kind y of yogi yogini and que yoginis tiene who have esta this kind of profunda profound view on meditación y meditation, esta visión during profunda, those durante sus post-meditation, sesiones it is very posterior a las possible for meditaciones, them to encounter cuando those se unconducive encuentran con conditions condiciones which will que make normalmente hacen arise the surgir los klesha in the kleshas de mind. nuestras mentes, So, aún en este even at the primer first momento moment, es it posible is que possible para for them ellos also puedan to give rise to sentir kleshas, que but los kleshas somehow surjan, this klesha will pero no not se become convierten some en algo que los bondage, ata, which means it doesn't porque no bind los ata you al in samsara, samsara, porque en because el segundo to momento the second se moment, then liberan it will be en la just naturaleza de la liberated in the sabiduría. nature of wisdom. Oh, las. Tiang tini ngaso dogon tsangpa gere ki sungro. Nyomong hishi su dolwa di. Eni penna gandira sana kyagrum churu shuwa na shiri sungre. Kyagwa di ngo churu ako. Ine dangregi wangi kyagwa namba nangaro. Ine tini dwe babso na kyagrum di churu shudu gure. Di na shiri nyomong kurangi ngo hishi re. Di da mashi wangi nyomong shar re. Ngo shi na hishi ra. 디엔다들이 따공기 등세 용이 강사들라 나저버디 녀몽 깨내양 깨지니발라 녀몽디 시스 돌도 그래 빼나 왜 밥도 겨울은 추르 쇼하는 시래 예스래. Y el ejemplo que podemos And the dar example es, how it is possible, se lo enseña this Drupa is taught by Kagyu Drupa Kagyu lineage Sampagyare, teacher, su maestro del Tsangpa linaje de Drupa Gyare. Kagyu. He said the Y el ejemplo example es tal is como just like the cuando ice el hielo melts se into funde water. o se derrite en el Because the agua, very porque la nature naturaleza del of hielo ice es is agua actually en sí, water, but somehow because of some pero debido a las extreme condiciones cool muy, condition, it muy becomes frías ice. se But when it congela. Pero cuando tiene un little poco de heat, calor, then it just llega melts back to its the nature, which is the water, the nothing. Just like that, a the very fundirse en el nature of agua our klesha is nothing o but a wisdom. derretirse como agua. Así que Therefore, cuando when you tenemos have estas this condiciones conducive favorables, que son condition, la which are the visión right correcta view y and la right meditación meditation, correcta, then entonces todos nuestros all kleshas se our klesha transforman is en sabiduría transformed into primordial. primordial wisdom. Oh, la da. 다야 나도 계획이 민두다. 뭐 르베 라오. 계획이 계획이 민두다야. 아니 년수 로도스다. 걔들 캠브라데 지갑성에 살이. 어데. 성디 들고도 끼고데. 시 계획이 민두다. 아니 난수디 로도스다. 아네 라서 따뜻 라 드는 성나 득사르라. 끼고다. Se fue la luz donde está Oh, las. Drupal Khenpo, 내가 당고치 el 랍셔가 otro, 또 로송도 야 그것도 가려서 된 Las. 거라. Namgyal. So we can Podemos still recibir sus get teaching enseñanzas, from pero no Drupal podemos verle Khenpo, but porque we cannot see him because se le apagó la he is out of electricidad. electricity. This is India, so he just the electricity that Está en la went India off. y se fue la So, luz, but pero tiene luckily he has batería battery in his en laptop, so we can still su go on computadora, and así que hear podemos his recibir las teaching. enseñanzas. That's all. Oh, las. 근데 디 독초디 대바 컴도 중에 능dum 싱심 제베 체바 능양도 디거스다 체바스디 디거스디니 나랑서 딱 나도 착신기더니 따금 쯤 아니 냠낸 중에 이네양
냠네 징이 이나 양들이 수신도 마징이 지어라 디가서 쳐바디 들라고 하서래 근데 쳐바디 드는 가서 대바 콩도 중네 둥둥 셴셴지가 소래 근데 쳐바디 거리지기라나 동서 콩도 중네 내루랑서 선배 영투고 말에 뒤에 디가서다 케버디 되라 근데 따금 쯤 기 냠네 전에 양들이 디 냠는데 로마로 세딩 가서 넘긴다 다고 취시시디 가서 취수 로 머로디 드니 취수 로마로디 로 취수 로마로 라래 그래 송라 나서 디인데 드니 로 취수 마로나 취제네 취수 조금 말해 송라 나서 디 라도 가서 당가서 넘기셔야 봐 아니 문도디 길라마기나 무시래 냠네 제네 양디 무시 냠네 양다 차기 말아 나서 디라도들이 파 따능라 맞아 차게 신부들이 신의 검劳动 검 진행 문의기들이 신의劳动 냠네 차기 말아 배나 먼저 창신 나라들이 신로 검기 강바성도 와. 다 신로디 여부지 마게나들이 창신 신의 무시 냠네디 무시 냠네 양다 차기 말아 검 양다 차기 말아 디제디 것다 디가 쳐봤어야 돼 디제 쳐봐디 최지고 최지 누가 말아 뭐 대파 교회가라 대파야 제도다 공다라 nada me lleve zungi tawra jene fe agua sarma hambola Entonces, lo opuesto sería la línea que dice el practicante que se entrega al deseo y busca atención, es siempre infeliz. Attention is always miserable. So what it ¿Y a qué se refiere Milarepa aquí en esta línea? Aquellas personas que dicen que ellos mismos son practicantes del Mahamudra y aparentan ser practicantes del Mahamudra, pero no lo hacen de una manera auténtica y no tienen confianza tanto en la visión como en la meditación de la que hemos mencionado anteriormente. Y pienso que se refiere Milarepa a este tipo de personas. Por ejemplo, Gampopa dijo en los 4 dharmas de Gampopa, cuando practicas el Dharma, si se convierte el Dharma, sí o no, depende de si tu mente está siguiendo el Dharma o no. Si tu mente está siguiendo el Dharma, entonces tu práctica del Dharma será la verdadera o la real. Y si no tienes la realización y las experiencias de las prácticas preliminares que llamamos Kundru, sea cuando te esfuerces en la práctica de Mahamudra, no es posible poder obtener ningún tipo de realización. Por ejemplo, dentro de nuestro plegaria del linaje Tapokakyo Mahamudra, revulsión es el pie o los pies de meditación, así se ha enseñado. Si no tienes esta base, entonces no hay forma de tener la realización y llegar a ser un practicante auténtico que tenga la visión profunda y la meditación profunda. Teni ngarangi gyula midaba gyula kena sama dibadi midaba gyula magena sama dibayine samo mares midaba gyula kena kemro tsiksumdiang samo res. So el guru que del linaje Kadampa del pasado dijeron si el Dharma llega a ser profundo o no, depende de cómo practicas. Si lo practicas de manera profunda, aún el solo tomar refugio llega a ser algo muy profundo. Y si no lo practicas con una mente profunda, entonces aún el samaya, la práctica de cuya samaya no llega a ser profunda. Si practicas con un reconocimiento completo de la impermanencia o la transitoriedad, el simple recitar la plegaria de refugio se convierte en una actividad muy profunda. Pero si no tienes esta idea de la impermanencia, aun aunque practicas Guhya Samaya, no va a ser algo profundo.
Hola. Tiene que ser, diga su chebase di, chidimila rebe, naljur badan chebase, chebadi karlana, miraba gyula magi, shenlo gomgi kangba me, tiene que ser, dadung yang tiene ngaso tambi shula, chage chimbola, twebadan, sambadan, gomba chena, di twesum gonsum yangdaba dogu mara yasore. Tende marudi kosu, tende chebadi, eni gari jigire ilana, cholam kosu, teba kongdu chuk, dung sham jigire yasore. Tene So Kurangi tene miyutso de karlana. Tene tse degi tene dewa dhubya de miyutso warwa. Di chedu tene tam nyanda de nyeba kurdi dhubya de dhubja tso warwa. Tene tene ki dhubha ham shencha di nyamlingi tilje. Tela tene tene dung se di koso semgi thro warwa. Di duyen dang nyeba kurdi dhusola tene semgi chakshin shukchimbo. Kibe sonangi namgyurra di dung se di koso semgi sonang. 그래서 대연당 대연 농주 년도 대연 년도 땀 년다 되서더니 생기 신차 하장 숙정보 계기래 성 숙진 괜찮으면 계기래 인상 둥둥 제기래 해서 생기 선랑시고 하래. Milarepa dice Milarepa en here estas means líneas que aquellos those practicantes del Mahamudra Mahamudra practitioner who doesn't have que no who tienen has not been la convinced convicción de la with the meditación de la meditation on impermanencia impermanence y que first, no and who tienen, doesn't have the digamos, feet los of pies de la revulsion or renuncia o de la renunciation. revolución, y Still, sin if we are embargo trying tratan de to estudiar el study Mahamudra y Mahamudra, practicarla y contemplate on it and contemplarla en la meditation, meditación, no se then it convierten en un doesn't become practicante real verdadero. practitioner. Then Se we become someone convertirán who en is looking alguien que solamente se for preocupa this por life esta only, misma vida. and then we are very Y much entonces attached estaremos to muy our apegados gain, a lo our que es nuestras fame, ganancias, la and then fama, las ofrendas que obtenemos y offering and demás. so forth. Y And este this tipo de kind of practicante, practitioner, a lo que what se refiere mean here, Milarepa, will always have siempre like será infeliz miserable, porque la because palabra dung tung dung in tung en Tibetan, the tibetano word del is Doha the conlleva un aspect of aspecto de feeling. sensación, Always who is que very siempre te excited sientes or muy very, entusiasmado o siempre looking estás for esperando, hay una something, expectativa gaining or longing de for algo para this esta life vida. only, and this kind of, Y and es que then tienes why this un happening anhelo para is esta because vida misma this kind of solamente. the Y es practitioner porque doesn't este have the practicante feet no of tiene revulsion, los pies de la renunciation or renuncia revulsion, y and porque no also tiene has la not been convicción o la convinced certeza with the meditation on de la impermanent, and convicción that this de is la what meditación de he la meant here. impermanencia, Hola. Sham de je la se di meditación sobre la semgi impermanencia. turnang la da nyendo dang duyen la shincha dung wa kena di lui da nga gi namju la thenti kasu di dubye gi betul jigra tam nyenda dubye da ni bu kurdi dubye gi betul jigra tila sham je sen lunga gi namju shigwa sare. Y la palabra So tibetana, Tibetan dung word dung, y first la is segunda dung es dung sham and sham, second is sham sham, que se which traduce is translated en in English in tibetano, Rajas is en desire and español seek se out dice attention. que So dung dung siguiendo is palabras the y perdón, feeling que busca atención, of se entrega al being deseo y attached busca to your atención. La loved palabra one, entrega al and then deseo es the estar attached apegados a the nuestros what we call the five familiares y a las qualities of desire cualidades realm and so forth. del Then ámbito when del you have this deseo. Y cuando tienes estos desire deseos, feeling, esta sensación strong muy sense of fuerte feeling de in your apego, mind, de then manera natural, naturally it will translate it se va a into your convertir action of bodies en tu conducta de cuerpo, and palabra y speech, mente. and that is what the next Y eso the es lo que next dice word Sham in Sham en Tibetan sham tibetano, sham que means. That describe la describe actividad de the cuerpo activity of y speech palabra and the de body personas of así those o kind of practicantes practitioner. así, que están completamente Hola. Tordena da aferrados a las cualidades del deseo, eni del ámbito del chedele deseo. shimba madal na teni chage chimbi tagum gi nyamnen di nyumong gi nyembro madal je nyumong gi rofu dogu De yes ne. todos modos, en So resumen, anyway, in short, si no tienes if you don't have, if you are la not free from libertad de attachment to estar this life, libre de esta if you vida, are still being attached sea to this life, lo then que no matter hagas, si whatever tienes apego en esta vida, si haces study and cualquier practice you práctica do y on estudio sobre Mahamudra, el it Mahamudra, will not no se become convertirá en un antidote to antídoto kleshas, but de somehow los it will kleshas, sino al become contrario, something se that convertirá en algo que increases llega your a aumentar tus kleshas. kleshas. teni jiri kaso teni chwe digi digwa ma chwe digi teni gyawa ma dhubo je digwa dhugre di inza teni kerang nyumong gi yobo cha chwe nyumong gi lakcha cha teni digwa dhugre gyawa chomgre Y yes ne. por ello,
Para este practicante, el Dharma se convierte, no es en algo que acumula méritos, sino que acumula negatividades. Y tú te conviertes en un esclavo o una esclava de tus flechas. Y el Dharma se convierte en tus armas. Y por supuesto, cuando te conviertes en la esclava o el esclavo de los flechas y el Dharma se convierte en los armas, en tus armas, llegará a destruir todas las virtudes y llegará a acumular solo la no virtud. Para ese tipo de practicantes siempre es infeliz. Y aún en esta vida, este practicante siempre pasará por muchas situaciones de sufrimiento y situaciones miserables, y también en las próximas vidas como resultado de ello. Y llegarán a sufrir todo tipo de... Llegarán a sufrir también sufrimientos y situaciones miserables en vidas próximas. Ahora pasamos a la siguiente línea, que es la sexta, que la instrucción medular número 6. El texto raíz dice: el yogi, para quien las características son liberadas de sí mismas y que tienen experiencia continua, es siempre feliz. El practicante que, siguiendo palabras y términos, no tiene convicción sobre la mente, es siempre infeliz. 니가 날절반에 쳐봐되기 니가 되네 아니 니가 기다 자기 신부에 따와 공부 쳐발라 되네 최선 공성 지고 아래 이내 제당대 가려나 쳐봐디 카치데스 실고 아래 날절반에 칸 낭도 되네 최선 공성 지고 아래 디 개발대 가와 돌라나 찍디 세들의 신부 왕도 두고 아래 디 인자되네 창신기 따금 주승기 냠는디 카치데스 두고 알아 날저 바디더니 세들라 미다바 귤라게 세들라 셴발로디 애니 따금 주성기 냐는데 칸 냉대서 두고래 딘당 녀몽기 녀버 두고래 좀데디 카치데스 제는 녀몽기 조스 두고래 칸 냉대서 제는 녀몽기 녀버 두고래 디제단 최바당 애니 날저 바니기 냠술 렌자 찍바에 날 렌술 카가 차로 찍 렌당 너르송래 찍 냠술 렌당 애니 양다바 정로 Así, aquí es algo muy parecido. El punto principal tiene que ver con la diferencia entre lo que es un yogi y un practicante común y corriente. Aunque ambos están practicando el Mahamudra, la forma en que lo hacen llega a ser diferente. Porque el practicante común y corriente practica de una manera que exhibe algo externamente y no está convencido de la idea de la transitoriedad y no tiene la base o los pies de la renuncia, de la revolución, y sea cualquier cosa que llegue a practicarse a la práctica del Mahamudra, se convierte de una manera de un despliegue externo, porque están buscando solamente los intereses de esta vida. Así que sea lo que practiquen, llegará a ser el soporte o el amigo de sus propios kleshas. Aunque el Dharma es igual, pero el yogi que tiene la convicción o la yogini que tiene la convicción y la renuncia
y de una manera pura y auténtica y práctica de manera interna, no tiene ningún tipo de preocupación por esta vida, no se preocupa por esta vida, así que sea lo que ocurre en su vida, los kleshas se convierten en el soporte. Aún aunque los practicantes, estos dos practicantes puedan tener la misma práctica y tienen diferentes situaciones, o la práctica llega a ser algo diferente para ellos dos. Así que aunque el Dharma es igual y la práctica es igual, pero la forma en que lo practican es diferente, es muy distinta. Una se convierte en una práctica que no es errónea y otra se convierte en una práctica que es errónea. Y por supuesto el resultado es que se convierte en un resultado correcto y el otro en un resultado incorrecto. 냠술렌데 녀몽이 냠버도와 지기와 인상 되니 둠제 거리 연구에서는 세마랑설들 냠용 균체가 연구했습니다. Y ya que la yogini o el yogi llegan a practicar de manera interna y su práctica, entonces su práctica se convierte en un antídoto para los kleshas y por ello estas características se liberan en su mismo sabor. Perdón, no su mismo sabor, son en su mismo lugar, en su misma base, son liberadas de sí mismas. Y el practicante, digamos, superficial o pseudo practicante, practica de manera externa y por ello él o ella no tiene límites en seguir las palabras y los términos y no llega a tener ningún tipo de certeza o convicción en su mente y tampoco confianza y certeza en la verdad, en la realidad última o verdadera, y por ello siempre serán infelices. 다 내도 신지 듬바디 아니 로나 직된 자와 당내 체진 사대 저 날저 남양데 제풀 두소 제네 비메 인든 경우 쉐바 남양도. And now I'm going to read the seven line of distinguishing happiness from suffering, which says, the yogi who abandons worldly deeds and is free of objectives and reference point is always happy. The practitioner who struggles to collect provisions and works to protect his wife and family Esta siguiente línea es el yogi que abandona las acciones mundanas y está libre de objetivos y puntos de referencia. Es siempre feliz. El practicante que lucha por reunir suministros y trabaja para proteger a su familia siempre infeliz. 칸낭도 되는 냠는 지그래 아니 최바다능디 카치되기 전에네 냠는 지그래 드네 인도 가서 카치되다 능데서나다 나도 남긴 숨도 알라마서 되는 가서 최선 공수 제대 가서 거리적으로는 멜롱다운 하신 거 그래서 미실 거만 하시잖아 되네 되게 말했어 미실 거나 치료로 통거라 멜롱다는 나랑 남기도 통거라 되네 따금 차진게 따금 죄송도 칸 낭도 돼서 되네 녀몽디 방저선 되네 남기 셈라 아니 따에게 멜롱나시 따나 되네 따금 죄송디 칸 낭도 돼 봤어야 들어
카치레 때에서 그것은 나서 세디 신배 왕도도 되는 것도 다금 주선 세디 땀년다 두야당 아니 땀년다 두야당 네바 그디 두야게 되니 락차 암 적주다고 되니 베제당 되니 다금 주선 같이 돼서 쉬어라 돌디나다 같이 된 낭데서야디 세디를 신바들 만들기 개발했습니다. Y So es this is similar again a same la as the línea above anterior. one, the line. Aun And aunque even though both of el them, yogi y el which we call practicante yogi and practican practitioner, la practices visión y the la meditación y Mahamudra la conducta view, del meditation Mahamudra, and la conduct. diferencia The yace en difference que is that one is uno practice su práctica la directed dirige a inwardly su or interior, inwards, which que means es Kha Khang Nangte in Nangte, Tibetan, that is translated directed inwards, y el and then otro Kha se Chide means dirige directed su práctica outwards, a lo externo. which means Así que lo interno inward tiene means que ver que try to estamos walk trabajando dentro de inside our con mind, nuestras try to mentes, con nuestros propios walk with kleshas our klesha and mind, and then dentro de nuestra mente. Y directed outward dirigirse a lo means externo try to tiene que get ver con the worldly obtener things las cosas such as mundanas, fame, tales como las wealth, and ganancias, then la praise fama and so y las forth. alabanzas. And Esa es la that is the diferencia. difference here. And then Y el ejemplo nice que nos example that dan los was given gurús by del the gurus of the pasado past es is when we say nuestra práctica our debería de practice ser should be dirigida a directed lo interior, inwardly, means así, just looking like a mirror. ser If como you look un in the mirror, then espejo. you will see yourself. Tú te Then you know how you puedes mirar tu look. reflejo en el espejo y sabes cómo That te is the ves. example Esa of es así practicing es como se practica, directed el inwardly. practicar And then when you internamente. say Y practicing la práctica es que se directed dirige a lo externo, outwardly, es que means tienes, you have a al contrario, glass, tienes un a vidrio powerful glass, so you can see muy the poderosa outer como una object lupa y more tienes la clearly capacidad de than ver las your cosas usual muy eye. claramente, But anyway, las cosas the one externas muy basic claramente. difference Así que la is the diferencia practitioner, es que un the Dharma practicante de practitioner, Dharma que tiene who has genuine sense of un renunciation sentido and genuino o devotion, and auténtico de that could be renuncia y yogi, de la and who doesn't impermanencia, have this y foundation, aquel que no important tiene esa foundation of práctica, renunciation or ese devotion, fundamento is de la someone práctica, who is es alguien directed que outward. hace su Dharma de manera externa, pero el que tiene Hola. ese fundamento interno, 디인자들이 genuino, 먼저 hace su práctica de manera interna. 남들바디 차게 심배 따금 주슴 상마 칸 낭도 때문에 냠는 거에서 들어가서 되니 최 탐지기 거바디 최근 거바 치드디 송라 장 로정도는 막아서 최 탐지기 거바디 찍마다 요 말이 네가서는 샘 들려야 송라 남들바기 되니 이 통거라. So when we say the yogi practices directed inward, as the Kadamba master says in Y la práctica que se dirige a lo interno, los maestros Kadampas dicen que el único propósito de todos los dharmas se incluyen en un solo punto, que es tomar nuestra mente. 디인들 최근기 거바 찍이 먹임 생각하잖아. 레렌 탐지 찍을다 송라. 나랑서 동안당 깡갈다 가지 중앙 상막이 싸와디 찍을 두 그래 디가르라나 되니 셈 당진들에스 셈기견 당진들에스 디인들은 셈들세니 녀몽들에들에스. Así que al decir domar nuestra mente, ¿qué quiere decir? Quiere decir domar nuestros kleshas, porque todas las faltas, todas nuestras desventajas provienen de aferramiento al yo o la fijación al yo, y esto se debe a los kleshas. Así que para poder domar nuestros kleshas, estamos hablando de domar nuestra mente, y el propósito de todo el Dharma es de domar nuestra mente para estar libres de estas desventajas y todas estas faltas que vienen del aferramiento al yo. Hola, 디인들이 레렌 탐지 찍라 투여바듯이 아니 디인이 최 탐지 그거 디 들려 찍부인 바를 시네 되니 따금 주슨 상마 아니 그거 디 치두 미그네 냥스 랭겐들라 나저바 라고 살아. Así que entender que todas las faltas y desventajas provienen de algo, y que es ese algo, el aferramiento al yo,
y entender que si podemos llegar a domar nuestra mente o nuestras kleshas, el propósito de todo el Dharma entonces ha realizado su propósito. Y si llegamos a practicar la meditación, la visión y la conducta de tal manera auténtica, a este tipo de persona le llamamos un yogi o una yogi. Y este tipo de persona se convertirá en alguien, aquí en Milarepa dice, el yogi que abandona los objetivos mundanos y está libre de objetivos y de puntos de referencia. 직딩이 저의 넘버 연예양 직딩이 타물기 저와디 개발랍친데 그래 여러 베나텔로베 틸동하당 에니 똑제베드니 싱가모아디 드니 파다디 거서 타물기 저와라 된라드니 텔로바당 똑제바니 싱가모아당 틸동네 두바타브라 디 날줄기 냠는 랍첨버 차여라 어디 직딩 저와 당스디 넘버 땅야 말이디 뭐 땅으로 Y de nuevo, ¿qué es lo que tenemos que entender aquí como el punto importante? Aquel que abandona las acciones mundanas. Hay dos tipos de acciones mundanas. El aspecto de las acciones mundanas y la esencia de ellas. Y es importante saber que debemos de abandonar la esencia de las acciones mundanas. Por ejemplo, Tilopa y otro Mahasiddha, Toksepa. Estaba, digamos, hacía las semillas de sésamo, las machacaba. Pero aparentemente que era una acción mundana, pero de esa manera llegó a realizar el Mahamudra. Y el otro Mahasiddha parece que estaba cultivando la tierra, pero de esta manera llegó a realizar la esencia del Mahamudra. Así que podemos ver que de manera externa estaban haciendo las acciones de mundanas, pero en su esencia no las estaban practicando. Así que debemos de entenderlo así. Abandonar las acciones mundanas tiene que ver con abandonar la esencia de las acciones mundanas, aun aunque parece ser una acción mundana, pero en realidad es una práctica. Hola, tiene caso. Derive 날저바디 아니 뒤 남양 대화 연구해서 세딜랜 대화 치마양 대화 남바꾼도 대화res. Así que ese tipo de yogi o yogini que abandona las acciones mundanas y está libre de los objetivos y puntos de referencias es siempre feliz. Quiere decir que estás feliz en esta y en la próxima vida. 네 독초 되니 쳐봤다는 차게 준비했다고 좀 같이 돼서 제네들이 냠는 중인데 되니 dunde 그래 용을 하면 대불 두서 제네. Y lo opuesto llega a ser el practicante que lucha por reunir suministros y trabajar para proteger a su familia siempre feliz. El que practica el Mahamudra, pero de una manera externa, no interna. Y este tipo de practicante se convierte como esa línea que he leído. Hola, tendría chevade de namyang dusure, sedila any netan kanijila, embala denere, tongbala denere, or the netan Jorovadan Guba, Devadan Dungal Karijunare, any Drogosu than Ronare, Y este tipo de practicante siempre es infeliz, sea donde viva, sea si vive solo o sola, o si vive en una ciudad, o vive en un pueblo, o con su familia, o sola. Sea la vida que lleve, sea una vida feliz o llena de sufrimiento, siempre es infeliz y también en su vida próxima, en su próxima vida también será infeliz.
Y la siguiente instrucción, que es la octava, la instrucción de distinguir la felicidad del sufrimiento. El yogi que siente repulsión debe, desde su interior, y se da cuenta de que todo es una ilusión, es siempre infeliz. El practicante que toma el camino de la distracción y ata su cuerpo y habla en servidumbre es siempre infeliz. Y ata su cuerpo y habla en servidumbre es siempre infeliz. Y en estas dos líneas, como lo dije anteriormente, nos enseña la diferencia entre el yogi y el practicante. Aunque ambos están practicando el Mahamudra, la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra, de alguna manera llega a ser distinta a su práctica, la forma en que practican, y por eso tendrán diferentes resultados. El que tiene yogi está practicando la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra de una manera que se dirige a su interior. Y tiene revulsión o repulsión desde su interior, y por ello se da cuenta de que todo es una ilusión. Y el resultado de ese tipo de yogi es el estar siempre feliz en esta vida, como también en su vida próxima. El opuesto es el practicante de Mahamudra, que practica de una manera externa o dirigida a lo externo. Para aquellos practicantes, toda su práctica de Mahamudra se convierte en armas de los kleshas, armas que apoyan sus kleshas, y por ello el practicante que toma el camino de la distracción y ata su cuerpo y habla, y su cuerpo y su habla estarán en servidumbre, se convierten en esclavos de sus kleshas, o está siempre infeliz. No esclavos, sino sirvientes. Y como resultado de ese tipo de práctica, Milarepa nos dice que nunca serás físicamente tranquilo o tranquila, porque tu cuerpo y palabra ya se han convertido en servidumbre de tus kleshas, y tus kleshas siempre te darán algo que hacer. Y tu mente nunca estará libre de la esperanza y de los miedos, y esto producirá más ansiedad y demás. Por eso, de manera física y mentalmente, nunca estarás relajado o relajada, o tranquilo o tranquila. Y por ello, cualquier práctica que llegas a realizar no llegará a ser apoyo de tu virtud,
sino al contrario, va a llegar a incrementar tus acciones no virtuosas y por ello pasarás por muchas dificultades en esta vida y por supuesto en la próxima vida, comenzando desde la próxima vida y las vidas futuras. Por muchas vidas futuras tendrás que pasar por muchas dificultades y serás infeliz. Así que hasta este punto, desde el punto cuarto hasta el octavo, estos 5 puntos nos enseñan claramente lo que es la conducta, de distinguir la felicidad del sufrimiento. Hola, y después sigue la instrucción novena. Y esta línea nos enseña como basándonos en la visión, la meditación y la conducta, cómo se camina en el camino. Hola. Digi tene naljur badi chagya chimbe tagum chesum khan nangdo tene nyamslin kingi naljur badi eni karichigre lana chundrigi tala shingre sungre Ti sasik kegi denga songma songla. Gubadi la ale Bueno, vamos a dar. dedu shenje gubadi tasik chundri tala shune tarbe salam debe naljur namyande lele rodo sine porque tindo debe cheba namyande El yogi que montando en su caballo de diligencia recorre el camino de la liberación es siempre feliz. Esta es la instrucción novena de la canción que distingue la felicidad del sufrimiento. El practicante que entra en los grilletes de la pereza, la piedra fundamental de samsara, es siempre infeliz. Hola, tiene da karisundulana. Ani naljuru padang cheba tanang nidi. Ini niga nyamsulenja shagya chimbe tawadang gomba cheba nyamne jigware. Ina nyamsulensul chigdi naljuru bagi kha nangde jine nyamne nangware. Cheba tanangi kha chide jine nyamne jigware. Tinde jidu kasa tini digi dumde di kare yungware lana. Naljuru badi ini tsundi kegware. Tsundi ki ani naljuru bala naljuru bagi tini tsundi naljuru be gyula tini tsundi kegware. Ani cheba tanang gyula lero kegware asa. Y lo que nos enseña esta línea es de nuevo la diferencia en lo que es un yogi y un practicante superficial. Aún aunque están practicando lo mismo que es la visión, la meditación, la conducta del Mahamudra, como lo dije anteriormente, el yogi practica su práctica se dirige a su interior y el practicante superficial dirige su práctica a lo exterior. Y por ello, el yogi siempre tendrá la diligencia en su mente y el practicante superficial estará bajo el poder de la pereza. Hola, La definición de lo que es la diligencia es el esforzarnos en algo, ¿no? Esforzarnos a realizar algo. Eso es lo que le llamamos la diligencia.
Pero el simple acto de poner esfuerzo en algo no quiere decir diligencia. ¿Por qué? Porque tanto el yogi como el practicante superficial se esfuerzan mucho. Aún el practicante superficial se esfuerza bastante en la práctica de la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra. Así que el mero hecho de poner esfuerzo no quiere decir, quiere decir lo que es la diligencia en sí. Así que la definición de la vigilancia, como dijo el Bodhisattva Shantideva, tomar deleite en la virtud, eso es la diligencia. Sentir deleite en hacer una acción virtuosa, eso es lo que quiere decir diligencia en este contexto de la definición de la diligencia. Así que Shantideva, el Bodhisattva Shantideva nos dice, simplemente tener alegría es diligencia, no. Tener deleite o sentir deleite o alegría por las acciones virtuosas que estamos haciendo, por esforzándonos en ellos, eso es la diligencia, eso es un punto importante. Pero 사실은 어떠다 최바타낭디 따금 주숨라 또아여라 또하면은 그 배들 지금 알아 porque aún el practicante superficial tiene alegría derivada del estudio del Mahamudra, de la visión, la meditación, la conducta. Si no tuviera interés o alegría en hacerlo, no lo haría. las tiendas cheva naldur bayang chage simbe tagon jusula toayore any cheva tanang diang naldur chage simbe tagon jusula toayore dijida niga betul jigore betul yo tolwa chimo yongwe yudi toadera ina toa kedang de khagaro naldur be toa kedi gadna chage simbe tagon jusundi nyomongbe nimbur jogi yobayindan dilatine toa kewa di kimsendi toa kewara cheba tanang di dini tagu chage simbe tagum chesum di tam nyanda da nyeba kurdi dhugya dini tab yagu yemba thongne toa ke wara di dini chik di najur badi gewala toa re chik di gewala toa mara di di gosu ani cheba tanang di tagum chesum la toa ke adi donla gare lelo chagu wara di jawang ising lelo ra. El punto importante aquí es que tanto el yogi como el practicante superficial, ambos tienen alegría o derivan alegría de su estudio, de la visión, de la meditación y la conducta del Mahamudra. Sin embargo, la motivación, la forma en que obtienen este deleite es diferente. El deleite obtiene el deleite en la visión, la meditación, la conducta del Mahamudra, porque él o ella saben que estas son los mejores antídotos de sus kleshas. Si lo practicas de una manera bien, pueden controlar sus kleshas. Pero el practicante superficial obtiene deleite del Mahamudra, de la visión, la meditación y conducta, no para sobrepasar sus kleshas o destruirlas, sino al contrario, para obtener fama, sus ofrendas y demás. Esa es la diferencia. Por ello, aquí, este practicante superficial, aunque él tenga o ella tenga gran deleite en su práctica de estudio, de meditación, de la visión y la conducta del Mahamudra, se convierte en pereza, o sea, la pereza de estar atado a una acción incorrecta. Ani chebatanang ni chage chimbe takum chusumla toa kewa chikwa inayang toa kesuldi chebatanang di sedila shemba gimsendi jene toa ke gore naljurba di sedila shelo gimsendi jene toa ke gore. Así que tanto el yogi
como el practicante, ambos tienen deleite. Obtienen deleite en la visión, la meditación, la conducta del Mahamudra, pero la forma en que obtienen ese deleite es diferente. Porque el yogi, su deleite se basa en su renuncia, en la renuncia que tiene por esta vida, pero el practicante superficial tiene deleite y obtiene deleite y ella se basa en el apego que tiene por esta vida. Así que el deleite del yogi pues toma deleite en la virtud y el practicante superficial toma deleite en lo no virtuoso. Así que el deleite de aquel yogi es lo que le llamamos la diligencia y el deleite del practicante superficial aquí le llamamos pereza. Las tiene Naljurbe, Naljurpati, Naljurbe, Tundi que tal Shungre, de la tiene, Karayungre, Tarbi Salam Jogre. Así que el yogi podrá montar en el caballo de la diligencia y recorrer el camino de la liberación. Esto es lo que dice Milarepa en la canción. Y por supuesto, como su resultado, él siempre está feliz, ella o él siempre están felices porque ella o él podrán alcanzar la liberación y lograr la omnisciencia. Y el practicante superficial, que aún ella o él estudian pues la visión, la conducta y la meditación del Mahamudra, estas se basan en el apego que tiene por esta vida. Así que sea lo que haga, como dice la canción, el practicante que entra en los grilletes de la pereza, la piedra fundamental de samsara. Así podemos darnos cuenta que lo que puede lograr es simplemente lograr la piedra fundamental de samsara, que en otras palabras quiere decir ahondarse más en el samsara. Y este tipo de practicante siempre es infeliz. Así es como se ha enseñado. Y ahora la siguiente instrucción, número 10, que distingue el sufrimiento, la visibilidad del sufrimiento, es el yogi que corta las imputaciones de la escucha y la contemplación y observa el espectáculo de la mente es siempre feliz. El practicante que acepta el Dharma, pero siempre se involucra en conductas negativas es siempre infeliz. Hola. Dila, Garasula, no didn't chibare, the Naljurba and Chebasiadi, any chain Yamlin Jevala Chiba in a young, Kat Chiti Giwangi Yamlin Jed and Kanang, Nangden Yamlin Jeg Chabariore. Da, the Kabar didn't say the symbol of Adam, said the symbol on the song Cabare. Y es igual entre lo que es la distinción entre un yogi y un practicante superficial es alguien que practica la conducta, perdón, la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra de manera interna y el que practica las tres de manera externa. El yogi lo practica de manera que se basa en la renuncia del samsara y el practicante superficial se basa en el apego a esta vida. Hola, tenía the symbol. Any Lelen Tamje Nyamon to Weshe, any the chick go back from Nyamon to Kona in by Sebe, Najarbadi, Garizigre, Lanadani, or Langdurgi Nate,
송랍라 되네 퇴섬 도도 쳐봐 그래요. Y aquí el yogi o la yogini que entiende las desventajas del apego a esta vida y de esta vida que proviene de los kleshas y que la importancia de la práctica del Dharma es llegar a domar las kleshas en nuestras mentes. Entonces él o ella practicarán el estudio, la contemplación, pues netamente en el Dharma. Hola, 데려게 되네 도도 쳐be 퇴섬기 도도 쳐be 되네 니셰당 따와디기 되네 같이 되어서 마성하지 아니 칸 낭도로네 랑기 심 멜롱따와나시 딱 그랬습니다. Y al tener esta sabiduría que proviene del estudio y la contemplación, este yogi o yogini o esta yogini, su práctica no se dirigirá a lo exterior, sino a lo interior, tal como se le dio el ejemplo anteriormente, de mirar al espejo y mirar nuestra propia reflexión. Y este yogi o esta yogini practicarán lo que se debe de abandonar y lo que se debe de adoptar, y la práctica que es la felicidad del samsara y el nirvana, que se basan en lo que es en su mente y no se basa en los objetos externos. Y este yogi o esta yogini siempre será feliz en esta vida y a partir de la vida próxima y sus vidas futuras también serán muy felices. Hola, doctor, chevatanang sedele simbe wangdo song chage chimbe tagum jusum ginyamnen chidesu jene jebe eni chevatanang di garjigre elana kelin chulaje. Y lo opuesto es el practicante superficial que ha estudiado la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra, pero lo practica de una manera externa. Milarepa nos dice entonces que practica que acepta el Dharma, pero siempre se involucra en conductas negativas. Hola, ta kelin chulaje chulam dilaje soyadi tene khachidegi ene nyamne jingi chebadila tene gedik langdor de to marwa sedigi dedudang sedigi tene dedunigi ken langdor je de sora. Y lo que esto quiere decir es que el practicante que acepta el Dharma, pero siempre se involucra en conductas negativas, quiere decir que el practicante superficial, sea lo que haga, no es el de purificar sus obscuraciones y practicar la virtud, sino lo opuesto es de obtener el bienestar de esta vida, tanto como la fama, las riquezas y las alabanzas. o gelong se digo se mi thangwa gi te so gushap je sa dang de ine te so de gola sha go ya dang o de do ne ne ba kurti la ko du je to song di gelong se ming di thok go ra kala ma di de gelong gi damba de kheling re ine song je de song ma re. Por ejemplo, ¿qué quiere decir aceptar el Dharma? Para darles un ejemplo, en un bhikkhu. Actually, I have little concern of this translation because if I am the translation, I would say take commitment in the Dharma. In Tibetan, it's like que acepta el Dharma o que toma un compromiso del Dharma. Just let me explain el que acepta el Dharma, aquellas personas que toman estos compromisos de Dharma, por ejemplo, si eres un bhikkhu y tomas todos los votos de ordenación, si eres estos votos de bhikkhu, entonces ¿qué vas a obtener? Vas a obtener más honor, más riquezas, más reputación. Así que tomando este ejemplo de tomar los votos de un bhikkhu, aun aunque los tomas para esta vida, porque quieres obtener honor, pero en realidad no las estás practicando los votos.
Dina shi dinga janju simbe damba yang shukure garasana janju simba se mingdi tabgara. Dini mi thangwa ki janju simba se dini teso da gushab jisa ki yul dang dini nyeba kuti dhubya ki yul dawa thongde kusu janju simbe damba yang towa da maba kegira. Dini janju simba yang damba shukure hine janju simbe songja songu mare. Dina shi nga ki damba yang rawa. Dini nga ki najurba se di dilay kyang dini senyara chambara. Dini senyara la dawa yodi kusu diya gimzir jini nga ki damba yang kelingira. 이내 송구마라 담지 송구마라 드네진도 가서 켈린 첼레지 좀 들려지 그래서 Eso es lo que quiere decir al referirnos que el practicante que acepta el Dharma, pero siempre se involucra en las conductas negativas. No solamente habla acerca de los votos practimoksha, sino los votos que toman los votos de Bodhisattva, porque piensan que al tomar los votos de Bodhisattva es superior a los votos de practimoksha, entonces te conviertes en un ser superior y obtienes más reputación, más fama y demás, y entonces tienes el deleite de tomar estos votos aún más avanzados y avanzados hasta los votos de Vajrayana. Y su razón es porque si llegas a obtener estos votos de un monje ordenado, de un bhikkhu, y los votos de Bodhisattva y los votos de Vajrayana, te convertirás en un mejor objeto de recibir las ofrendas de los demás. Es de esto se refiere esto de ser, que dice el practicante que acepta el Dharma. Pero siempre se involucra en conductas negativas. Este tipo de practicante superficial en esta vida y en las vidas posteriores siempre será infeliz. Y la instrucción 11ª dice, el yogi que corta las esperanzas, los miedos y las dudas y descansan continuamente en el estado innato es siempre infeliz. Esto es la instrucción 11ª de distinguir el canto que distingue la felicidad del sufrimiento. El practicante que da su correa a otras personas tratando de complacer y ser armonioso es siempre infeliz. Any chage chebe tawa komba choba sumla nyamne nangkingi najurbadi any digi dumre la kare yongorasana tene chegi tawi nelula tene todo da chosum chobaji yongore. Y es igual, nos enseña la distinción entre lo que es el yogi y el practicante superficial. Aquellos que pueden entender las ventajas de lo que es la fijación al yo y que entienden que el propósito singular de practicar el Dharma es de domar nuestra mente y que toman la visión, la meditación y la conducta del Mahamudra para cortar con las esperanzas y los miedos y de manera continua permanecen en ese estado. Es el yogi. Redodan dalgresedi any dinde najur badila korwa da nyangde nisu tongmare korwa jedumilare besonasi korwa shendu pangdume nyangde shenne jubdume rangsen sangesu latache songra dinde semgi nelula nelugi ngona dene korwa ye manyore korwa jing manyore any tongbe dol manyore dinde nyangdegi yenden lutubde yore korwa any sidama dubare 디인지 크로바 신도 방야 여마레 냥데 신네 두도 여마레 송레 디인자데니 크로와라 크르기레 삼베 동바 고고 마레 아니 냥데 토고 그레 삼베 레와 고고 마레 레도다 달도 그레 송레 aquellas personas
que who están libres de is las free of dudas de lo doubt que es la about the naturaleza ultimate última del nature Dharmadhatu, of Dharmadhatu, están is libres de free of hopes and las fears, esperanzas y los miedos. ¿Y por because qué? he Porque no has tienen no miedo fear del of samsara, samsara no tienen and miedo he del, has no hopes of del nirvana. samsara ni tienen As esperanzas del Milarepa nirvana. sang, Tal como he dice said, Milarepa, no there hay is un no samsara que se to be debe de shunned, abandonar y and no there hay is un no nirvana que se nirvana to tiene que be lograr. attained or Y a lo que se achieved. refiere What he meant is, Milarepa es from que the el ultimate punto point of último, view, nirvana siempre ha estado Nirvana has ahí always been there with full con sus qualities, cualidades and samsara has y never taken any root, and y therefore samsara there is no nunca ha samsara to be tenido una shunned, and raíz, there is así que no por ello no hay un samsara que se tiene que abandonar ni un nirvana no que se tiene que nirvana to lograr. be achieved, and then Y este therefore practicante, this kind este yogi, of perdón, yogi este will yogi become estará free libre of hopes de and fears dudas and doubt, and y then de he esperanzas y will miedos y podrá always descansar rest en in el that estado state. innato siempre. Hola, tiene da, tiene que digla tiene de nyuma ginche me va. Nyuma singi nelu chage chimbu ngangla, ani nyambar shakwa gin michaba yungre es. And therefore, Y él o he ella or she will podrán continually descansar rest in the inner siempre en state el estado without innato any interruption. sin interrupción. Tere benaljer badi tiene diden chima namba kundu tiene dewa bashi Y banyungre es. este yogi o And esta this kind of yogini yogi siempre will podrán always experimentar la experience felicidad en esta vida happiness y in en this otras life, in vidas next life, y and all the siempre. time. Tiene di dokcho, ani tagum che di dokcho, tiene chage chimbe tagum chesum chedile simbe wangi ka chide su jene nyamne jinge gi choba tanang di tiene garichagirlana kurangi dubja to di chedi gi debara tamnyanda nyeba kurdi di indigo su tiene dile sinja yodi tamnyanda nyeba kurdi di chirogi gangsa senda ngobo senda la rale gira di indigo su di de naba kundu rangi rawang rangi nata di mi la bola shurgire esoneda tanda rangi rawang di mi la shurgire esoneda. Y el And the opuesto opposite of that, which we es a call lo que the llamamos el superficial practicante practitioner, superficial, porque because his or her main goal su is objetivo principal es to gain obtener algo en something esta from this vida, life, sea fama, such as like fame, wealth, riquezas, and praise, and so forth. alabanzas y Therefore, demás. Así que por and ello all todo lo que these llamamos things, what we la call fama, fame, la wealth, riqueza y todo lo depends demás on depende de los other. demás. Y por ello, Therefore, he will siempre be bajo always el poder under the power of de otros under the power of other. permanece. And then Y Milarepa Milarepa saying dice, in el here, he practicante says, que da su practitioner who correa, gives his leash. Leash means we usually call the, if we translate literally, natha is the más nose que rope. todo There's a como rope la on the correa nose, que you know. que te So jala de if la you give that nariz. rose to other, and Eso es because lo que dice en whatever tibetano. you want to Así que accomplish sea lo que depends quieras on the lograr, outer, depende outer de un environment, other people. Therefore, you entorno will become externo y de los seres. under the Y control of entonces siempre others. estás bajo, Hola, tiene rangi rawang bajo el mila poder de los shurgire. demás. Tiene rangi rawang mila shurgire inda tiene dida namba kundu nosung dang tunjuk jegwa chagire esoneda. Y por ello And siempre therefore, tienes you que always tratar have to try to please other and de estar en try to armonía con be in otros harmonious y with tratar de others. complacerlos. Tene jide kosa tene rang la rawang tsana yamare. Tene chiba di, tene rawang me di dikwa kanya la rawang yamare, gewa dubya la rawang yamare. Tene inda tene dikwa nyam, gewa nyam, dikwa pel. Tene jide kosa tse dila ya dunga, gewa chimal la ya dunga yungure Y por es. ello, And ese tipo de therefore, practicante this no kind tiene of más practitioner opción has no option or no choice for him or herself, because everything depends on de other. depender de los Therefore, demás, he or porque she todo has depende de no los option, demás y no no tiene otra choice to opción practice Dharma más que well, practicar el Dharma and de una then manera no bien, naturally y por ello he will accumulate lots llegará of negative a karmas, he acumular or muchos she. karmas Then negativos therefore, as a el result of that, resultado he será or she will be miserable in this ser life and infeliz the en life esta in the vida y en future, las in the otras. next life. Hola, ta digi tene, ta dewa, da tama de tene, dewa mato dungal midu. Jigu gyabdu kyurne, tado hachu jibe nanjur namyang de es. Y el And último, we have la última línea, one more line which shows us que only no the es, good one and only the happiness, no, and there is no the es la line for última the línea miserable. termina en lo que te da siempre And felicidad. then Hola. this El line yogi que reads, lo deja the todo yogi who y practica el leaves sublime Dharma everything es behind siempre and feliz, practice the sublime Dharma is always o el happy. Dharma sublime.
las di karla gangi da dedu shenje chuchik sungsong dedu shenje chuchik badi any naljur bada chebatanangi kebardi tene gawani chungre yesra di 상황이 넘지 디ensada. Así que hasta este punto Milarepa nos ha enseñado en 11 versos cómo distinguir la felicidad del sufrimiento. Y en este último verso, o esta última línea, incluye el punto esencial, el significado esencial de todos los demás versos. chebatanang naljur be kebarto de garane jigu gyabdu girwadang jigu dangdu lawani di kebarra. 디거스 지구 선하다 배는 알아서 직진 취기에 뒤집어서 직진 취기라 춘조시다 밑은 조시여라 배는 대화든 니바 대화 땀님바 때바 숨중간 소라 거야 되라 디 동조시 등간 소라 먹어야 되라 디 직진비 섬술라 되니 직진비 섬술도 고도서나 되니 간소 직진비 고야기 되니 대화당 니바당 땀님바당 때바디 삼지 갭두겨 딜라 셈바방 직진비 먹어야 돼라 되니 미년바 마녀바 둥알 미대와 둥알당 미녀바당 땀 미년바당 매바여라 디 당도랑 겐드셔 어디 이거서 직진박이 아니 빵랑데 고도는 제서나 지구 겹두겨 둥알 겐드셔나 디드니 쳐반남다 사그래 손에다 관계 대두 신제 나네더니 되니 날들 바사그래 디 독초제나 디 직된 바사그래 손에다 쳐바다나 사그래 손에. Así que el significado conciso de estos versos de distinguir la felicidad del sufrimiento es el yogi que deja todo y practica el Dharma sublime siempre feliz. El dejar todo quiere decir dejar las 8 preocupaciones mundanas. 4 de ellas las personas mundanas desean y las 4 que las personas mundanas no desean obtener. Si quieres ser un yogi que siempre está feliz, tienes que hacer lo opuesto. Tienes que vivir, dejarlo todo, dejar las 4 que las personas les gustan y las 4 que las personas no desean. Usted tienes que aceptar las 4 que las personas no desean, las personas mundanas. Por ejemplo, las 4 que las personas desean son obtener ganancias, obtener alabanzas, complacer y demás. Y los otros 4 son, si alguien te critica, no te gusta. Las otras 4 no son lo opuesto. Y no, por ejemplo, las pérdidas, no obtener lo que tienes perdidas. Y para ser un yogi o una yogini feliz, tienes que aceptar todos los 4 que la gente no desea. Y por eso te conviertes en un yogi feliz. Pienso que he completado el significado de este canto de distinguir, que distingue la felicidad del sufrimiento. Les he dado una presentación concisa de ello. 거스고로 되게다 따금주선 사무드설하다 냠뇽양 시람배바체 딘다드니 카세버지 시라셰도 마서 히네양다 사미체라 동제 때스 슈거디 정글르드 대성원 하시더니 나도 문이 라린제 맡음나양 데라 동제 때스 슈나양 되니 마음발랑아서 사미뉴드루와 제야기 수남 가신 버사그레 성그레 데르베드니 수남산에 마음발라 왕는드 규르 지서 또 투베게드니 텐들 ting베라와예
el canto de Milarepa, el Toja de Milarepa sobre la visión, la meditación y conducta del Mahamudra es extremadamente profundo y vasto, ya que yo no tengo mucha experiencia al respecto. No pude explicarlo de una manera muy extensa y no tenemos mucho tiempo para hablar de ello de manera extensa, así que simplemente les he dado simplemente un resumen de esto, pero como Jamgon Kundro Lodrotaye ha dicho, aun aunque no podemos repasar algo completamente, el tener solamente una idea de ello también llegará a convertirse en gran mérito para nosotros. Por eso espero que lo que hemos hecho este fin de semana podrá proporcionar una conexión auspiciosa para todos nosotros y nosotras para poder repasarlo completamente y realizarlo o reconocerlo en el futuro. las teni nabata sama la tuben sebera ye teni telada nala teni cheshe ge gogop nawa de teni pemese kasi ye den sama la teni nabata sama la tuji cheshugi Y and espero I hope que somehow it will les haya be some proporcionado algún benefit to beneficio all of estas you, enseñanzas y me and siento I'm muy very feliz de haber happy tenido to la have had oportunidad this de poder opportunity explicar to explain este this Dharma profound profundo Dharma, y por and ello me gustaría dar therefore I would las like to gracias a say thank you todos very por much for haberme giving me ofrecido this esta opportunity. oportunidad. laso teni ngase dise zosa dise mango kagme teni kashi teni Muchas gracias. So Ahora since ya se ha terminado our el time is término, finished, I'm ya not going se ha to terminado el tiempo continue y no voy a and touch it continuar to más. everyone. Y les quiero dar Now un our tashidele a todos. KDT Abbot Khenpo Orgenla would like to say few words Y before we do the Khenpo dedication. Urgyen, nuestro abad, quisiera dar algunas palabras antes de hacer las plegarias de dedicatoria. De parte de KTD, me gustaría darles las gracias, Drupal Khenpo Rinpoche, por ofrecernos tan profundas enseñanzas y vastas enseñanzas. Y también me gustaría pedirle que, por favor, de vez en cuando, darnos la oportunidad de recibir enseñanzas de usted. Y también hago la plegaria de que espero de que en el futuro pueda venir físicamente aquí a KTD y darnos enseñanzas. Y por favor, mantenga en su mente la petición que le he hecho. Okay, now our KDT Abbot is done. Now it's my turn. Okay, this this is from myself. Okay, Estas enseñanzas, estas enseñanzas son muy profundas, no solamente en su significado, aun aunque Drupal Khenpo lo ha explicado de una manera muy maravillosa. Como saben, mi comando del inglés es muy limitado y es muy probable que haya hecho errores, cometido errores, y por favor acepten mis disculpas. Y ahora vamos a hacer la plegaria de dedicación. Jambal Bawa Chizai Kundu Sambo Teyan Techin Teda Kungi Jesuan Dalabji Yawan Deda Tamje Ramdo Mo Sangye Guzai Nyebe Chela Dan Chenye Pengye Debe Chela Yende Mejen Debe Chela Cheda Moa Mal Ruba Joy
So the better so the Medam Shia for a home, ha boga. So I thought got them better, my members of Badrebo, Mahasamaya Sado. Lasso to bring Campbell with a cutting chair. Mamba catching on the name in the yard, so in the la. No, Can put him. Lasso, Lasso, go say, think of what you 나서라. 그거 이게 기본til에